Hola amigos, buenos días y bienvenidos a nuestro TweetCam. Hoy un TweetCam súper interesante, especial, y hay que meterse de lleno en los temas que están abarcando los titulares de toda la prensa nacional e internacional. Aunque esto es una revista de economía, no nos tenemos que apartar de eso, de los temas del momento, y por eso tenemos a un especialista en lo que sería la parte de médico forense, de patología forense, que nos va a estar explicando exactamente un tema importante, que es el embalsamamiento o el embalsamado, para saber un poco de qué se trata todo esto. Primero quiero que se presente, porque aparte que tienen un currículo bastante amplio, quiero que las personas que estén viendo este TweetCam sepan de quién estamos hablando, con quién estamos hablando, para que entiendan un poco del tema que vamos a tratar a continuación. Bueno, mi nombre, yo soy médico, patólogo forense, entrenado en los Estados Unidos durante 5 años de posgrado, porque es una especialidad que no se hace en el país. Mi nombre es Gottfried Ribach, soy profesor en la Universidad Carabobo, jubilado de la Facultad de Medicina. Durante 35 años trabajé allí y actualmente sigo trabajando como profesor jubilado en la cátedra, en la especialidad de criminalística en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Doy la misma cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello del Táchira, igual en nuestras universidades locales. Damos conferencias nacionales e internacionales en el tema, y como le dije, dentro de la patología forense trabajamos como patólogo sobre generalmente cadáveres que mueren en muertes violentas, o sea, lo llamamos los occisos. Estos individuos, para interpretar sus lesiones, un anatomopatólogo, que es lo que tenemos en el país, debe hacer esa especialidad, y se hace en los Estados Unidos, la cual yo hice con la Universidad de Maryland, la Universidad de San Luis y la Universidad de Kentucky. Al punto que nosotros nos interesa hoy en día, el embalsamamiento es un procedimiento de preservación de cadáveres muy antiguo. Si ustedes se van a la Biblia, en el Génesis, el capítulo 50, versículos 2 y 3, ustedes ven cómo José, el hijo de Jacob, embalsama a su padre, que son de la descendencia de Abraham, y luego a él, en el final del Génesis, se ve que también cuando él muere, es embalsamado. Los egipcios hacían ese procedimiento en los faraones, lógico. En los cristianos, que en ese tiempo todavía no había cristianos, pero eran la fila de Abraham, los que dieron origen al cristianismo, porque de ahí viene Jesús. Ellos utilizaban y hacían el embalsamamiento, y lo hacen hoy, no está proscrito por la Iglesia Católica ni el cristianismo en general. Los egipcios lo hacían para los viajes prolongados a ese otro mundo que hacían sus faraones, con todo su equipo de gente que trabajó durante todo el día y todos los años con ellos. ¿En qué consiste eso? Los egipcios inventaron el método de preservar cadáveres, donde inyectaban líquidos que son secretos, especiales, nunca se conoció, en el torrente sanguíneo, previo procesamiento durante 40 días, como se lo hicieron a Jacob en la Sagrada Escritura, y lo dice en la Biblia, donde es sumergido en líquidos y parafina y extractos naturales de diferentes índoles. Ese cuerpo luego era sometido a otro proceso para ser expuesto luego ante el pueblo y llevado a las catacumbas de ellos para miles de años. Es tanto que dentro de mi entrenamiento como patólogo forense es obligatorio una especialidad que tengo que hacer, que es la especialidad de antropología. Y esa especialidad dentro de la patología forense la hice en Washington, en el Instituto Smithsoniano, que es el museo más grande del mundo en el área antropológica. Ahí tuvimos que hacer estudios sobre las momias egipcias. Yo tuve oportunidad de tener contacto con esos cadáveres y ver la excelente tecnología que tenían, con cadáveres de 2.800, 3.000 años preservados. Y es asombroso cuán bien preservado que nosotros podíamos hacer su estudio, y hasta la parte que nos correspondía que es el trasfondo de la materia, de hacer hablar un muerto. Si usted al muerto le pregunta correctamente, él le contesta. Pues bien, cuando nosotros, esos egipcios, me tocó en especial
uno de los arquitectos de las pirámides egipcias, a hacerle la autopsia, donde le pregunté quién era, me dijo quién era, en qué trabajaba, teníamos su estatura, su contextura física, sus hábitos alimenticios que él tenía, las enfermedades que él sufrió, quiénes eran sus padres, de qué origen venía él, en qué trabajaba. Y cuando nos dijo en qué trabajaba, nos dijo como decir aquí, muy bien, yo trabajo para la empresa tal, pero en la sucursal de tal sitio. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Porque él era uno de los talladores de las rocas para hacer las pirámides, y eso lo hacían a 300 kilómetros del sitio donde estaba la pirámide, y tenía residuos de esas rocas pulverizadas en lo que quedaba de sus pulmones. Entonces fíjense cuán perfecto nosotros con ese equipo multidisciplinario, no importa el tiempo que haya pasado, si está bien preservado el cadáver, podemos hacer estudios fabulosos y llevar a la historia miles de años para atrás, por no decir millones de años, como lo hacemos en tejidos que se preservan naturalmente por cuestiones fortuitas de animales de diferentes índoles, peces, dinosaurios. Es real, no es ficción, es totalmente verdad. Y nosotros cuando nos trasladamos en esa historia, en muertes naturales, que son las momias, si nosotros lo vemos, la famosa momia que se consiguió hace pocos años en la frontera suizo-italiana, de un cazador, el cual muere y lo encuentran en las partes heladas de las montañas de los Alpes. Estaba perfectamente preservado, 5.000 años muerto, se pudo determinar su edad, su estatura, sus costumbres, su práctica de qué hacía el diario, de qué murió, que murió con una lanza que media hora antes le habían clavado, se ve que había un atracador en ese tiempo, en la cadera, y encontramos residuos en su estómago porque estaba momificado por el frío, como son estas niñas que fueron sometidas a sacrificio por los incas. Igual se las llevaban a la zona fría, se congelaban, se deshidrataban y quedaban momificadas por frío. Igual fue este cazador. Y lo interesante de este cazador, que conseguimos en su estómago moras que había comido antes que le clavaran la lanza. Y cuando le hicimos el ADN a la mora, resulta que a 15 kilómetros del sitio donde murió, están todavía las plantas con el mismo ADN, familia de esa mata, que la mora que él se comió. Vean cuán exacto podemos ser. Hay otro que son las momificaciones por naturaleza, por deshidratación, que se seca el cuerpo rápido, la gente que muere en las zonas desérticas. Lo encontramos miles de años después, están perfectamente preservados porque están sin agua. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de momificación? Introducir una serie de productos químicos para deshidratar el cuerpo y preservar su tejido para muchos años, que no se deteriore. Pero hay un problema, que esas cosas hay que hacerlas lo más inmediato de muerte. Exactamente a ese punto queríamos llegar, porque ya que nos fuimos un poco hacia la historia, que es importante conocerla, estamos hablando de dos temas importantes. Primero, la preservación, y segundo, el cómo se debería hacer todo ese proceso, todo ese procedimiento. Estamos hablando de que hay muchas técnicas y el punto que tocó ya al final, que fue que se tenía que hacer en poco tiempo. Recién fallecido, fíjense que cuando se momifica, se embalsama el cuerpo de Eva Perón, el embalsamador tenía 2 semanas en la clínica esperando, porque ella se sabía que ella iba a morir del cáncer que tenía, esperando que ella al morir la empezó a embalsamar inmediatamente, y es uno de los mejores embalsamamientos que hemos tenido en la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, hay una materia en la patología forense que es la tanatología. Tanatos es muerto, logos estudios. En la tanatología, nosotros sabemos que la persona al fallecer, la sangre se detiene y empieza a caer en la parte más baja del cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, a las 2 horas, porque eso es como un reloj, las plaquetas que tenemos circulando en la sangre empiezan a romperse y empieza un proceso de coagulación post-mortem, después de la muerte, que son formarse coágulos dentro del sistema circulatorio, y esos coágulos taponan todas las estructuras vasculares, o sea, una tubería tapada. Pero eso es lo que nosotros necesitamos, tenerlo destapado, valga la redundancia de la palabra, para poder inyectar los líquidos y que circulen por todo el sistema venoso y arterial, para impregnar todos los tejidos. Debe llegar a cada rincón del cuerpo
para que se preserve bien ese tejido. Si eso no sucede, la garantía de un embalsamamiento no existe. Y si eso no sucede, se puede trasladar un cuerpo 7 horas bajo la luz bajo el sol, con muchedumbre, sin hacer esta técnica en especial. Y estando, porque sea donde va la pregunta, estando en un país tropical, no se puede hacer. Pero si usted me lo hace en el polo norte o el polo sur, sí, pero no aquí. Porque el fenómeno de descomposición es inmediato. Las bacterias del cuerpo se empiezan a reproducir y destruyen el tejido, por un lado, y otro, la célula misma, que todo nuestro cuerpo está constituido por diferentes células musculares, óseas, dentarias, hígado, corazón, todo son células. En su interior hay microestructuras, como las mitocondrias, que ellas a los pocos minutos rompen, botan todas sus enzimas y se empieza a autodigerir el cuerpo. Porque el cuerpo fue hecho, como dice, del polvo vienes, al polvo volverás. Volvemos a la Sagrada Escritura, para deshacerse por completo. Entonces, esas microestructuras, al producir la autólisis, que es el proceso, ya aparte de las bacterianas, los infecciosos, pues tenemos bacterias en el colon que empiezan a regarse por todo el cuerpo, a diseminarse y originan la destrucción bacteriana del cuerpo. Y si además estamos que el cuerpo fue expuesto por minutos a la intemperie, la mosca, que tiene el olfato más delicado de la naturaleza, de 10 kilómetros de distancia, es capaz de transportarse al sitio del suceso, al oler muerto y colocar su huevecillo. Entonces la gente dice, pero bueno, ¿cómo a ese muerto le salieron tantos gusanos? Porque la mosca llegó primero que la policía y se comen después el cuerpo. Entonces, esos factores, si no se toman en cuenta, entonces automáticamente el cuerpo no se puede preservar. Y mientras más el tiempo pasa, quizá lo pueden aguantar por semanas o meses, pero para lo que se busca un embalsamamiento, que es para conservarlo por años, por centenios, tiene que ser al instante. Inmediato. Y a esto vamos con una pregunta muy directa. El expresidente de la República, una vez que muere, una vez que se hace el anuncio por parte del vicepresidente Nicolás Maduro de que ya había fallecido, hacen todo este protocolo de que lo sacan de la casa militar para llevarlo a Capilla Ardiente, trasladan el cuerpo unas 7-8 horas. Todavía en ese momento no se hablaba de que se le iba a embalsamar el cuerpo del expresidente. Pasan unos 2 días, 3 días todavía allí en el velatorio para luego hacer el anuncio de que se iba a hacer este proceso. Y todavía no se ha hecho. Entonces estamos en una gran mentira. ¿Cómo ha resistido? Exactamente, eso es lo que... Yo como profesional se lo digo, no soy político, pero no puedo ser político. Le digo, hay una mentira. O ya estaba embalsamado, o el cadáver no está. Lo que tenemos es un muñeco de cera, tan sencillo como eso. Entonces, la gente ve una cara, pero precisamente hay muchos casos de desastre aéreo y cuestión, donde el cadáver queda tan desintegrado que lo que hacemos es reproducción en cera de su cara y lo tenemos allí. Y lo vemos también en la parte religiosa, que no quiero entrar en, que dicen, no, que una santa que le encontraron igualito, lo que tenemos es un muñeco de cera. Entonces, no tratemos de engañar a la ciencia. Si me enseñan ese cadáver y yo lo veo, le podría hablar de otra forma. Pero lo que pretenden decir que un cadáver después de tantas horas lo piensan embalsamar es mentira. Y si no se ha descompuesto, quiere decir que ya estaba embalsamado. De acuerdo a algunos comentarios que han hecho las personas que lo han visto, que han estado en esas largas colas para poder ir a ver al expresidente, dicen que está rozagante. ¿Es posible? No. ¿Es posible que tenga una imagen sana todavía sin haber pasado por el embalsamamiento? Eso es totalmente falso, empezando por la enfermedad que dicen que tanto obstruyeron, que no sabemos exactamente lo que es, pero lucen por informaciones que sí se trataba de un cáncer del área muscular. Entonces viene otro problema, no solo los coágulos intravasculares, sino las metástasis de ese tumor obstruyen los vasos también. Entonces un embalsamamiento es difícil en esos tipos de cadáveres. Pero entonces viene el otro problema, que todo cadáver al embalsamarlo, agárrenme a mí, me embalsaman, yo que soy blanco, al terminar el embalsamamiento, un proceso de 8 o 10 horas con los líquidos que inyectamos, que es formol al 10% con pigmento, se transforma el cadáver en un color marrón claro. Y entonces, para esa desfiguración, y se hincha la cara y se forma, para darle su contextura normal, hay unos técnicos en embalsamamiento que hacen la mascarada en
encera y cuestión, lo maquillan para que sea visible a la gente. ¿Cuáles serían esos químicos que se le tiene que colocar a la persona para hacerle el embalsamamiento? El producto principal para una persona de 1,70 metros, de 70 kilos de peso, que depende del grosor, son 30 litros de formol como mínimo al 10%, que se inyecta por vía arterial a presión para que, como le dije, llegue a todos los tejidos y no debe ser autopsiado el cadáver como lo hacen de rutina porque rompen los vasos. Entonces se hace una autopsia especial preservando las estructuras anatómicas de los grandes vasos, especialmente las arterias. No se extrae el cerebro ni se abre el cráneo, porque si lo extraigo entonces los líquidos no me llegan a la cara. Entonces es una preparación ya antes de la autopsia y antes del embalsamamiento muy especial. Y luego viene el procedimiento, después que hicimos el diagnóstico de la enfermedad, de inyectar esos líquidos a alta presión para que impregnen todos los tejidos. Y después sí podemos abrir el cráneo, retirar el cerebro, porque se retira, porque todos los órganos internos, torácicos, abdominales y craneanos se retiran porque ellos ayudan a descomponer el cuerpo en el tiempo. Ok, si se retiran los órganos, si estamos hablando de todo este proceso que hay que hacerle, de los 30 litros de formol que hay que inyectarle, ¿qué posibilidades hay de que a la hora de la supuesta investigación que piensa hacer parte del gobierno por este supuesto cáncer inoculado, si es una posibilidad o no? No hay nada científicamente descrito. Lo que hay inoculación de venenos. Eso es otra cosa. Si ellos dicen que le inyectaron tóxico, bueno, habían que hacer estudio toxicológico inmediato. No después de... No, ahorita no, eso era de inmediato. O si usaron sustancias radioactivas, como hay el caso del famoso Letinenko, un periodista ucraniano que murió en Londres, ustedes lo pueden usar, busquen polonio, que es la sustancia que se inyecta, se lo dieron en un té, y él a la semana murió, que lo usó la KGB política, la policía política de Putin, que es presidente ahorita y muy amigo de Chávez. Entonces, no estoy diciendo otra cosa, pero ellos manejan muy bien esas técnicas. Si es envenenamiento, ellos son los primeros que podrían haberlo investigado y descubierto cuál era la razón. Pero la muerte que tenemos, una muerte anunciada de hace muchos años, de hace 2 años, donde él se sometió a una operación de un supuesto tumor que él dice abscesado, no es abscesado, es abscedado. Y ya veo dónde están los problemas técnicos, que quien le transcribió, le escribió lo que él iba a leer, ya hay un grave error. Entonces, hicieron su estudio con la tecnología que tenemos hoy, que es tomografía, resonancia de ese tumor, y se atrevieron a abrirlo, pensando en un absceso del colon. Por eso pensamos que está ubicado en el músculo psoas, que es cerca del colon, y resulta que no fue eso, era un tumor maligno. Entonces, esa apertura del tumor diseminó por todo el abdomen y ahí hubo la gran mala praxis. O sea, sí lo mataron por negligencia, pero no que fue mandado a matar. ¿Con cáncer que se pudo haber curado o no curado, pudo no. haber tenido una mejor calidad de vida? Extenderle por lo menos una vida hasta 5 años. De que sí aceleraron el proceso de muerte, y si están pensando en un acto criminal, quizá hubo intención de acelerar su muerte. Pero está en el grupo que lo rodea. Tan sencillo como eso. ¿Qué piensa de que esté ahora Hugo Chávez dentro de este panel de líderes embalsamados, como bien lo nombró Eva Perón, está Mao, está Lenin y ahora Stalin, y ahora viene el presidente Hugo Chávez? Bueno, si ustedes ven, todos los embalsamamientos han fracasado, porque los mejores son los egipcios de 2000 años, y esa fórmula no la sabemos. La que se hace en la técnica más moderna, Lenin le están haciendo casi reproduciendo su tejido y protegiéndolo cada 6-7 meses, porque se le descompuso y está todo deteriorado y tiene la parte de maquillaje hecho para preservarlo. Stalin no funcionó, tuvieron que enterrarlo. Y todos los que van por la misma vía, porque primero las técnicas nuestras, por lo mejor que se haga, no pasan de 100, 150 años. Entonces son cadáveres que no los vamos a preservar tan bien como los egipcios, o como nuestro colega venezolano, que no lo pudimos apreciar, Gottfried Kocher, de La Guaira, porque él preservaba bien los cadáveres, tenía cadáveres de muchos años preservados. Y bien. ¿Cuáles, ya para finalizar la entrevista, cuáles serían esas 5 claves o esas claves precisas
quedarían una duda, o que habría una duda en cuanto al embalsamamiento del presidente de la República, del expresidente, de si vino embalsamado, si no vino embalsamado, ¿por qué ha durado tanto extendido? Yo como patólogo forense, eso es precisamente porque la criminalística en este país, que es la herramienta más grande que tenemos para luchar contra la criminalidad y acelerar los juicios nacionales que están atascados porque no se practica la criminalística. Tenemos especialistas pero no lo dejan trabajar. Yo como patólogo forense, al recibir un cadáver, tengo que tener la información de la historia médica antes de que muera, para saber qué técnica vamos a utilizar, qué vamos a buscar, qué mecanismo vamos a utilizar para vencer los obstáculos, como en ese caso las personas con cáncer tienen vasos obstruidos por metástasis. Entonces, ubicar esos sitios para nosotros bypasearlo y poder inyectar esos productos para que todo el cuerpo esté bien impregnado con el fijador. Si eso no se hace en las primeras horas, la garantía de un embalsamamiento no existe. Y quien lo diga es un mentiroso. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Antes de despedirnos, vamos a hablar un poco del libro, porque aparte de ser médico forense, aparte de ser patólogo forense, disculpe, aparte de ser especialista, bueno, en todas estas materias que ya hemos hablado, de ser profesor, también es autor, y en este caso nos viene a presentar. Bueno, precisamente tengo una obra de mi persona hecha por la Universidad de Carabobo que se llama Patología Forense, la identificación de víctimas humanas, una de las pequeñas áreas de la patología forense o de las misiones que tenemos que cumplir. Porque yo como patólogo forense aplico la criminalística en cada caso que estudio. Entonces tengo que ir al escenario, lo que es CSI, estudiar el escenario del crimen, estudiar la historia de las condiciones. Tengo que esa víctima identificarla, porque si yo no sé quién es, no voy a llegar nunca al victimario, al criminal. Y precisamente este libro se dedica a pura investigación de la identificación del individuo. Y dentro de la identificación, con todas las técnicas que podemos tener, que huellas digitales, que la parte antropológica, la parte ósea, que tenemos que estudiar del cadáver, la parte odontológica que nosotros tenemos que estudiar, la parte final, si no tenemos nada, sería estudiar el esqueleto que podemos conseguir, que es la parte más desventajosa para un patólogo forense. Pero aún con eso, la verdad va a relucir sola, porque los muertos hablan. Hay que saberle preguntar. Y si usted le pregunta correctamente, él siempre dice la verdad, no importa el tiempo que haya pasado. Y de ahí tengo yo este caso, donde tenemos nosotros un cráneo de una mujer, un sexo femenino, raza blanca. Pudimos determinar su estatura, pudimos determinar la edad que tenía cuando murió, pudimos por su dentadura llegar a su identificación luego, que ya le vamos a explicar cómo fue. Pudimos determinar las enfermedades que ella tuvo, pudimos determinar que ella tenía cuando murió 18 años, y cuando ella a las 16 parió a un niño por parto normal, lo pudimos detectar en los huesos de la pelvis. Entonces, cuando nosotros hicimos la fotografía, que vemos aquí las técnicas cómo se hacen para conseguir esta foto final, y aquí tenemos la foto de ella que nosotros hicimos 5 días a punta de lápiz, año 76. Y ahora hicieron un caso que tuvimos en Venezuela con computadora, una profanación, porque no tenía razones de hacerse una exhumación, pues estaba muy clara, estaba muy bien hecha la autopsia, estaba muy bien el estudio clínico, pero no entremos en detalle. Esta cara se hizo en 5 días porque no existía la computadora. La técnica computarizada ahorita se logra hacer en 10-15 minutos esa cara, en base a la estructura ósea. Y aquí tenemos, este es un caso muy interesante para ser llevado pedagógicamente, los recortes de prensa, ese es el Baltimore Post, eso fue hecho en Estados Unidos, cómo pudimos correlacionar, publicar la foto. Quien conozca a esta persona con la foto hecha a punta de lápiz, a las 72 horas se presentó un señor de sexo masculino que nos llama y dice: mire, ustedes están buscando, esta es una amiga mía. Ah, es su amiga. Ah, pudimos terminar la profesión, una bailarina. Le preguntamos: ¿quién es usted? Fulano y tal, tenemos su teléfono. ¿Qué hacía ella? ¿Dónde la conocen? Desde la niñez la conozco. Ella tuvo hijos, sí, un niño hace 2 años. Ella, ¿qué profesión tenía? Bailarina. ¿Dónde la vio usted la última vez? Nos ubicó en la mano de los criminales, donde él la había visto, que era lo que la mataron.
y mire, usted está trabajando, hablando con la policía del estado, necesitamos hablar con usted. Nos dio otro detalle, que ella tuvo una fractura de la clavícula cayéndose en la bicicleta a los 8 años de edad, y una serie de detalles. Nos dirigió a la familia, fuimos al odontólogo, y la odontología, que es importante, fíjense la dentadura que ella tiene preservada. La odontología tiene una técnica muy especial porque es mejor que una huella digital para identificar un cadáver. Y aquí tenemos casos, cómo se hacen las técnicas. Hace pocos años, en 2007, hicimos un caso, el famoso caso del doctor Sindoni, donde me tocó trabajar. Ustedes lo pueden conseguir en www.criminalística.net, caso Sindoni 1, caso Sindoni 2, donde demostramos por la odontología que es lo que se hizo en ella. Ya se localizó la familia, el odontólogo, y pudimos saber que es ella. Después buscamos a los sospechosos y eran los que la mataron, porque describieron todos los detalles de lo que pasó. ¿Le supo preguntar entonces? Se supo preguntar, el cadáver habló, pero sabiendo preguntar. Diríjense al caso Sindoni porque es el caso de mayor injusticia que se ha hecho en el país, con una persona totalmente inocente y sigue presa. Le lanzaron 25 años por un supuesto homicidio de Sindoni y está en Tocorón. Véanlo con sus propios ojos. Ustedes van a ver toda la técnica, porque demostramos, así hicimos la investigación, demostramos que ese señor no era culpable, con todo el procedimiento que ustedes mismos lo van a ver, porque eso es lo que está en el expediente, y después demostramos quién era el culpable, y no ha pasado nada. Vamos a repetir nuevamente el nombre del libro para que las personas que están interesadas. La patología forense y la identificación de víctimas humanas. ¿Se puede conseguir en cualquier? Conmigo. Si lo saco a que lo vendan, sale muy caro, porque es papel glacé. ¿Cómo se le contacta? Por mi teléfono, el 0414-419-8206. Aquí ustedes ven todas estas fotos que ustedes van a encontrar, son hechas por mi persona, de casos resueltos, de casos llevados a juicios orales para hacer justicia. Y eso es lo que buscamos en el país. Y es tanto que en el año 82 usted presenció que hicimos el primer departamento de patología forense, que es el edificio que está, que llama la morgue PTJ en el hospital. Eso no era una morgue, es un departamento, porque tenía todos los laboratorios necesarios, como lo de CSI, para hacer una investigación criminal. Durante todos los años que trabajamos no hubo un caso cangrejo, y casos suyos se resolvieron. Pero ¿qué sucede? Es el único departamento de patología forense de Latinoamérica. Lo acabaron los políticos. Vayan y vean los escombros que tienen, pura fachada, adentro no hay nada. Yo creo que el tema de la patología forense tiene mucha tela de donde cortar todavía. Es la base de la justicia para una sociedad en el área criminal. Y eso es sin eso no puede haber justicia. Pero muchísimas gracias de verdad por asistir. Disculpen muchas veces lo traumático que pueden ser las cosas, pero eso no tiene, eso es natural, es una cosa científica, no es nada de ficción, la vivimos a diario en mi profesión. En Venezuela, todo cadáver que se vaya a sacar del país hay que embalsamarlo por ley. Eso no es nada nuevo, nada difícil, y son técnicas no muy complicadas. Y es un tema que, bueno, que a todo el mundo ahorita le está interesando. Lo que hay que hacerlo bien hecho. Hay que hacerlo bien hecho, y es un tema que, bueno, que las personas que tenían alguna duda del procedimiento o de qué se trata todo esto, bueno, espero que esta entrevista con el doctor Gottfried Ribat le haya servido, bueno, de ayuda para poder esclarecer muchas cosas. Por supuesto, la invitación, como siempre, es para que en cualquier otra oportunidad se siente necesiten, porque hay muchos temas de la parte preventiva, un tema tan sencillo de hechos de tránsito. Yo no hablo de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque en tránsito hay muchas cosas que no son accidentales, son homicidios. Muchos supuestos, entre comillas, accidentes de tránsito son suicidios, pero lo que no se estudia no lo diagnosticamos y no podemos hacer prevención, porque lo más grande de la patología forense es saber dónde estamos preparados en la muerte violenta para poder hacer prevención. Si tú no sabes cuál es el tamaño del monstruo que tienes al lado, tú no puedes luchar contra él. Y preguntarle, porque a veces los muertos también. Los muertos nos ayudan a defendernos nosotros mismos y a hacer justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto, la invitación es, como siempre, para que ingresen a www.finanzasytributos.com, donde puedes conocer tu economía en otro lenguaje.